Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9NAR3. Hoy resumiré y analizaré el libro Gente Tóxica: Cómo identificar y tratar a las personas que te complican la vida para relacionarse plenamente. Es un libro esencial escrito por Bernardo Stamatelas, experto en psicología y desarrollo personal. En esta obra, Stamatelas aborda un tema de gran relevancia para todos: cómo lidiar con esas personas que drenan nuestra energía y entorpecen nuestro desarrollo personal. El autor proporciona herramientas prácticas y consejos para reconocer a los individuos tóxicos y cómo manejarlos de manera efectiva. A lo largo del libro se exploran diferentes tipos de personalidades tóxicas, desde manipuladores y envidiosos hasta los que se hacen las víctimas constantemente. Su enfoque, claramente estructurado y fácil de entender, convierte este libro en un manual indispensable para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, identificación de personas tóxicas. Una parte crucial del libro Gente Tóxica es ayudar al lector a identificar las diferentes personalidades tóxicas que puede encontrar en su vida diaria. Bernardo Stamatelas describe detalladamente cómo estas personas pueden manifestarse en diversos entornos, como el trabajo, la familia y el círculo social. El autor destaca características comunes de las personas tóxicas, como la tendencia a manipular, la necesidad de dominar o despreciar a los demás, y la incapacidad para reconocer sus errores. Esta sección es fundamental porque ofrece al lector las herramientas para detectar y entender mejor las actitudes y comportamientos que pueden tener un impacto negativo en su bienestar emocional y mental. En segundo lugar, estrategias para manejar personas tóxicas. En este segmento del libro, Stamatelas ofrece estrategias concretas para manejar y relacionarse con personas tóxicas de manera efectiva. Desde técnicas de comunicación asertiva hasta métodos para establecer límites claros, el autor proporciona un arsenal de tácticas que el lector puede aplicar en situaciones complicadas. La importancia de esta sección radica en su aplicación práctica, ya que no solo enseña a reaccionar ante la toxicidad ajena, sino que también promueve la salud emocional del individuo, ayudándole a evitar caer en juegos psicológicos o conflictos innecesarios que desgastan y consumen. En tercer lugar, impacto de la toxicidad en la vida personal. Bernardo Stamatelas no solo se concentra en el cómo, sino también en el por qué es crucial alejarse de la toxicidad. En esta parte se explora el impacto profundo que las relaciones tóxicas pueden tener en la vida personal, incluyendo la salud mental, la autoestima y la capacidad de disfrutar de relaciones saludables. Este análisis ayuda al lector a comprender la importancia de cuidarse a sí mismo, haciendo énfasis en el bienestar personal como prioridad ante la negatividad externa. La relevancia de este tema es clave, ya que permite que el individuo no solo reconozca las fuentes de toxicidad, sino que también tome acciones conscientes para protegerse y fomentar un entorno más positivo. En cuarto lugar, importancia de la autoevaluación. Otra perspectiva interesante que Bernardo Stamatelas aborda en Gente Tóxica es la autoevaluación. A través del libro se invita al lector a reflexionar sobre sus propias actitudes y comportamientos para identificar si él mismo podría estar actuando de manera tóxica en algunas situaciones. Esta introspección es vital para el crecimiento personal, ya que ofrece la oportunidad de cambiar y mejorar en aspectos que quizás estaban siendo obviados. Esta sección promueve un enfoque de desarrollo personal holístico, donde la mejora no solo viene dada en cómo tratamos con los demás, sino cómo nos tratamos a nosotros mismos. Por último, creando entornos positivos. Finalmente, Stamatelas concluye con consejos para crear y mantener entornos positivos, liberándose de las influencias tóxicas. Desarrollar ambientes saludables, tanto en el hogar como en el trabajo, es fundamental para el bienestar general. Este capítulo se centra en cómo cultivar relaciones positivas que fomenten el apoyo mutuo, el respeto y la comunicación abierta. La relevancia de este tema es que no solo se trata de evitar la toxicidad, sino también de promover activamente la positividad en todos los aspectos de la vida, lo que finalmente conduce a una existencia más plena y satisfactoria. En conclusión, Gente Tóxica, de Bernardo Stamatelas, es un libro recomendado para cualquier persona que busque mejorar sus relaciones interpersonales y su calidad de vida evitando influencias negativas. Es particularmente útil para aquellos que enfrentan desafíos en sus entornos laborales, sociales o familiares debido a la presencia de personas difíciles. La lectura de este libro no solo aporta conocimientos sobre cómo tratar con individuos tóxicos, sino que también enfatiza la importancia del autocuidado y la autoevaluación. Implementar los consejos de Stamatelas puede llevar a un cambio significativo, promoviendo un entorno más saludable y una vida más armónica y feliz. Si deseas apoyar a Bernardo Stamatelas, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast.
Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.